Y agárrense, porque el día de la fecha estamos en Romanos capítulo 13, en las palabras del apóstol Pablo. Y bueno, en Romanos 12 nos había quedado una gran enseñanza. Habíamos quedado con un capítulo que me encantó, que decía: si el que te aborrece tuviese hambre, dale de comer pan, y tuviese sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y el Señor te lo pagará. ¿Sí? Y qué difícil es decir muchas veces: yo amo a Dios, pero qué difícil es llevarlo a la práctica. Porque la palabra constantemente nos llama a amar a aquellos que nos persiguen. Pero sin embargo, esta vez nos da una solución. Si tenemos algún problema en el trabajo, con algún vecino, con algún familiar muchas veces, nos está diciendo Romanos, Pablo, citando realmente a Salomón en Proverbios 25, si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Es decir, que si mi compañero de trabajo, que ya me ha dicho incontables veces que no me fuma, como decimos muchas veces, que no me tolera, yo tengo que tener listo ese sándwich de queso y mayonesa para cuando tenga hambre. Uy, se me cayó la virome, acá está, te la presto, no, te la regalo. Cuando nuestro enemigo está aborreciéndonos, nosotros tenemos que tener una alternativa. Y la Torá, la palabra de Dios, nos está dando cuál es esa alternativa. Debemos amar a nuestros enemigos y estar listos para cuando éste tenga una necesidad. Ahora sí, volviendo a Romanos 3 y arrancando, dice, verso 1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Es muy importante esto. Cuando uno escucha en un culto regular acerca de la autoridad ministerial, es este versículo y este pasaje que se nos ha citado. No solamente que está sacado fuera de contexto, porque recordemos que Pablo viene hablando sobre obligaciones de nosotros con los demás, y no está hablando en ningún momento de una actividad que no sea la civil, específicamente de lo que está enseñando. Voy a pasarlo a explicar de esta manera. Romanos 13 es el versículo muchas veces, o el capítulo más usado para decirnos dentro de una congregación que tenemos que estar sujetos. ¿Cómo lo especifica la siguiente gráfica que me gusta poner? ¿No? Lo vivimos más de una vez. Romanos 13, sujétense a las autoridades. ¿Vieron? Se deben sujetar a los pastores sin contradecir. Y muchas veces se nos dijo esto, pero ¿cuál es nuestro ejemplo y modelo a seguir siempre? El Mesías de Israel. ¿Qué hacía el Mesías de Israel con estas aparentes autoridades? ¿Qué hacía el Mesías de Israel con estos pastores, muchas veces asalariados, como lo dice el libro de Ezequiel, capítulo 34? ¿Qué hacía nuestro Mesías? Por favor, acompáñenme y vayan conmigo a Mateo, capítulo 23. El Mesías de Israel dice en el verso 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. La cátedra de Moisés era un pequeño banco donde se hacía una cosa en particular. ¿Quién sabe? Muy bien, excelente. Se leía la Torá contextual, solo leías la Torá. No tenías momentos para decir, y yo creo, y yo pienso, y se me ocurre. No, tú leías la Torá tal como decía Adonai Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tú la leías. Entonces el Mesías dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos, y ya muchos tuercen los ojos. ¿Qué va a decir? Esos escribas y fariseos. Verso 3, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. No puede ser. Tiene que ser otro Mesías de Israel, porque no me puede venir a decir a mí que yo he creído toda la vida que debo aborrecer a los fariseos, a los escribas y a todos estos, porque ellos mataron a Jesús y son los que odian. El Mesías de Israel está diciendo, todo lo que digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Cuando estén ¿en dónde? En la cátedra de Moisés, donde se lee la Torá. Vemos una vez más que el Señor no está en contra de los mandamientos, ni en contra de la ley dada por Dios a Moisés. Ahora, aquí viene la pequeña cláusula. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. El problema no es que lean la ley del Señor, ¿sí? El problema es que no hagan conforme a ella. Pero lo que sí hacen, verso 4, es atar cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlos. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, sus tzitzit. ¿Sí?
en vez de que sea, como lo dice la Torá en algún momento, lo extienden para que se vean un montón y que todo el mundo sepa que llevan su tzitzit. Y aman los primeros asientos en las cenas, verso 6, y las primeras sillas en la sinagoga, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí, que significa maestro. Pero vosotros, dice, nuestro Mesías, pongamos atención, porque él está diciendo a estos que enseñan la Torá, cuando lo estén haciendo, leyendo, guarden, pero cuídense de no ser como ellos. Pero vosotros no queráis que los llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. Es mi maestro, es mi rabino. ¿Sí? La palabra rabí significa mi grande, es lo más grande. No, uno es nuestro rabino, el Mesías de Israel, y todos vosotros ¿qué somos? Hermanos. Ahí viene el ungido del Señor, el siervo del Señor del Altísimo. Es mi hermano. Es mi hermano. Desde el más pequeño hasta el más grande dice que el que quiera ser el primero, ¿qué tiene que hacer? Ser el último. Que el que quiera ser servido, ¿qué tiene que hacer? Servir. Pero toda esta filosofía griega y romana de las escalafones se introduce en la iglesia. Él nos dice que todos somos hermanos. Él es nuestro maestro. Él es nuestro pastor. Él es nuestro Señor. Y también dice, 9, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. Quiere decir que Jesucristo de Nazaret, Yeshua, el Mesías, está diciendo aquí que llamar a alguien el Santo Padre es una herejía, es estar en contra de la Torá, porque nosotros tenemos un solo Padre que está en los cielos. ¿Les queda claro? Estoy leyendo simplemente la palabra. Está diciendo, no anden llamando maestro, no anden diciendo papá a otra persona. Y a veces uno lo escucha esto. Lo que a veces tal vez hemos tenido tal vez una infancia difícil, como que andamos buscando el padre que no tuvimos. Y ¿sabes qué? Dios viene y te dice, no andes buscando el padre que no tienes, arregla el problema que tienes con tu papá, perdónalo, hónralo, y llama padre a tu papá y a mí. No andes llamando santo padre o papá a otra persona. Verso 10. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Mesías. 11. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Ven? ¿Ven la actitud que está teniendo el Mesías? O sea, aunque yo usara Romanos 13 para torcerlo y decir que habla sobre la iglesia, cuando lo que está hablando son actividades civiles de gobierno, el Mesías mismo nos da el ejemplo. O sea, yo tengo que escuchar a una autoridad, ¿cuándo? Cuando está haciendo la voluntad de Dios, cuando está dentro del marco de la Torá. Pero si esta persona está dando un mal ejemplo y está haciendo lo que está en contra, pues yo no tengo por qué estar sujeto, y vamos a ver cómo Pedro nos da esa explicación. Pero sin embargo, esto lo sabía el Mesías y ya estaba profetizado en Ezequiel, capítulo 34, dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho el Señor, ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos y no apacientan a los pastores, a los rebaños. Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecisteis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perni quebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. ¿No? Es como, lo llevo a otro contexto, cuando a veces un hombre o una mujer exige respeto muchas veces. Cuando nosotros como hombres, y lo voy a hablar porque tengo la potestad de hacerlo como ser hombre de mi casa, yo necesito, porque yo me merezco tu respeto. El respeto se gana. Cuando un hombre está exigiendo respeto en su casa, hay un laburo que no estamos haciendo. Hay algo que nosotros no estamos haciendo. Cuando una mujer, como dice la palabra, una mujer esté sujeta a su esposo, ¿sí? Habla de estar sujeta en amor. Inclusive la traducción literal es bajo el cuidado de, no dice mujeres estén sujetas a su esposo, realmente dice mujeres estén bajo el cuidado y la protección de. Entonces nosotros como hombres, al que ella esté sujeta sobre mí, no es tenés que sujetarte porque dice en la Biblia, no, tengo que saber yo que para que ella esté sujeta yo tengo que hacer ¿qué? Es que esté bajo mi protección y mi cuidado. O sea, cuando yo me sujeto a otra persona, a un líder, a hermosos hombres de Dios que pueden existir, yo lo hago en amor. No lo hago por temor
o porque me estén enseñando con dureza y con violencia. Verso 5, y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo, y se han dispersado. 6, anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes, y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ella. Verso 9, por tanto, oh pastores, oí la palabra del Señor. Y aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y las haré dejar de apacentar a las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida, porque así ha dicho el Señor. He aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. 13. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra. ¿Cuál es ese? Sigamos leyendo. ¿Cuál es esa tierra? Y las apacentaré en los montes de Israel. Ay, que ya te hiciste jodido y todo es Israel. Esta es la profecía. Él me sacaría del lugar donde yo estaba, de todos los confines de la tierra. Sí, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, de donde sea que me hayan enviado. Él me hará volver a los montes de Israel. Ahora, ¿es necesario entonces que haya un líder? Sí. ¿Es necesario entonces que Dios delegue su autoridad? Y muchas veces puede ser. Pero el tema es, ¿cómo puedo yo, un estudiante de la Biblia, una oveja del pastor de Israel, reconocer quién es realmente uno de sus perros, como diría yo? Nosotros tenemos un solo pastor. Podemos ser perro del pastor. ¿Qué hace el perro? Ladra y ladra para que las ovejas se acerquen y escuchen la voz del pastor. Ahora, para volverse ese perro, ese maravilloso título, hay algunos requisitos. Dice la palabra en 1 de Timoteo, capítulo 3, es necesario que un dirigente lleve una vida que nadie tenga por qué criticar. Ese líder, ese pastor, ese obispo, tiene que tener una vida que nadie tenga por qué criticar, que muestre las siguientes cualidades: ser sensato, respetable, fiel a su esposa. ¡Apá! Fiel a su esposa. O sea, que el que ande tambaleando en su matrimonio, y dedíquese. La Torá enseña que el primer año prácticamente es consagrada a su esposa. ¿Ustedes lo sabían? Es casi un deber. Es el consejo de Dios. ¿Sí? Que el que pueda, dice, el primer año, se dedique a su esposa. ¿Sí? Entonces, el ser no quiere ser líder si antes no puede ser fiel a su esposa, si antes no construiste un matrimonio, si antes no pasaste mucha agua debajo de ese puente, ¿sí? Entonces, no es poca cosa la fidelidad en el matrimonio. Tener dominio propio, estar dispuesto a recibir en su hogar a los necesitados y ser capaz de instruir a otros en la fe. Ahora, ¿qué es la fe? Es la palabra hebrea. Qué hermoso estar rodeado de estudiantes de la palabra. La palabra emuná, que significa fidelidad ¿a qué? A sus mandamientos. Listo, una palabra tan abstracta muchas veces. No sé qué hacer. Tú ponle fe, hermano. ¿A qué? No sé, tú ponle fe. Y no es ponerle fe, es tú ponle observancia a las palabras de Dios. Ponle observancia a lo que Él dijo. Verso 3. Un dirigente no debe emborracharse, no pelear, sino ser amable, pacífico y no amar el dinero. 4. Debe dirigir bien a su propia familia, es decir, que sus hijos le obedezcan y siempre los respete. Si un hombre no sabe dirigir a su propia familia, entonces tampoco podrá cuidar a la iglesia de Dios. Como lo dice la Torá, ser candil, fuego en la calle y oscuridad entenebrecida en nuestros hogares. El primer ministerio es nuestro hogar. Verso 6, no debe ser nuevo creyente para que no se enorgullezca y no caiga en la misma condenación que cayó el diablo. Y 7, además debe tener el respeto de la gente que no es de la iglesia. Opa. Hermano, ¿usted cómo le va? No, estoy cansado de andar con estos mundanos en el trabajo. Estoy orando, hermano, para que Dios me saque el reino. O sea, si tienes un trabajo fuera de un ministerio, un requisito es que tengas el respeto de la gente que no es de la iglesia. El Señor nos llama a estar en paz con nuestros compañeros. De esa manera evitarás críticas y no caerá en las trampas que el diablo tratará de ponerte. O sea, estar dentro del reino de Dios y hacer todo lo que quieres hacer y
llevar su palabra, no te hace inmune que las trampas del diablo que te trata de ponerte. Por eso él te aconseja, ten una vida intachable. ¿Qué hicieron con Daniel? Querían hacerlo caer. Dice que los sátrapas lo tenían y dice, ¿qué hacemos? Ya sé, busquemos, seguramente hizo algo mal. Busquen la contabilidad. No encontraron nada. No puede ser, debe tener un amante. No, no tiene nada. No sé, debe tener algún problema financiero. No, no tiene nada. Seguramente tiene un problema con algún... No tiene nada, no le encontraron nada a Daniel. Y por eso quisieron poner una trampa sabiendo que él guardaba la ley de su Dios. Porque el enemigo lo tratará de poner. Y este tema de la autoridad muchas veces nosotros lo hemos vivido. ¿Y tú por qué haces esto? ¿Y tú por qué predicas? ¿A quién te puso a ti en ese puesto? Hermana, ¿y usted por qué habla de la palabra? ¿Cuál es su líder inmediato? ¿En qué instituto bíblico se graduó, hermana? Pero no crean que son los únicos o somos los únicos que podamos sufrir de esas reprimendas. Por favor, acompáñenme al libro de Gálatas, capítulo 1. El mayor ejemplo de esto, el apóstol Pablo. Está diciendo, les escribo yo, por si les queda duda. Yo, el apóstol Pablo, no fui nombrado apóstol por ningún grupo de personas, ni por ninguna autoridad humana, sino por Jesucristo mismo y por Dios Padre, quien nos levantó a Jesús. ¿Cómo decimos nosotros acá? Tomá. No tiene que ver con un título, no tiene que ver con el instituto bíblico con el que fuiste, tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver con lo que emprendimos en Timoteo, tiene que ver con la fidelidad a su palabra, con la fidelidad a tu esposa, tiene que ver con todo lo que haces en tu trabajo. Es mucho más que solamente un título. Entonces ahí entendemos esto, y aunque fuese como está siendo torcido, no tiene nada que ver, pero esto de lo que habla es de algo civil, de responsabilidades de nosotros, los creyentes en el Mesías, que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Verso 1, Romanos 13, ahora sí, sométanse a toda palabra de las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Jeremías lloraba. Señor, no nos envíes. Los profetas lo sabían. No nos mandes al exilio. 70 años, Señor, no lo hagas. Somos tu pueblo, es verdad, hemos fallado. Y el Señor dijo, no ores más. No lo hagas más. Pero ese incircunciso, ese inicuo, sí, él, Nabucodonosor, va a ser ¿qué? La vara de corrección que tengo para ustedes. Yo soy un Dios que cumple lo que prometí. Y yo les dije a ustedes que si se olvidaban de mi pacto, serían llevados a las naciones. Y soy un Dios fiel y justo. 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Nuestro Mesías lo sabía. Y por eso, miren lo que dice en Lucas, capítulo 20, verso 24 al 26. Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y no podían sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, y maravillados de su respuesta callaron. Verso Juan 19:11. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada del de arriba. ¿En qué momento lo dice esto? Muy bien, está con Poncio Pilato. Le decía, ¿sabes quién soy yo? ¿Te puedo liberar? Y él le dice, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Es más, vemos una actitud muy diferente muchas veces con Poncio Pilato que con los escribas y fariseos. Jesús reconocía la autoridad, como lo dice Romanos 13. Y no habló hasta que se lo pidió prácticamente. Miren lo que dice Daniel, capítulo 2, 21. Me encanta. Él muda los tiempos, habla del Señor y las edades. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¿Quién gobierna todo esto al final de cuentas? El Señor. No puede ser que me diga eso, hermano. Con esta inflación no me puede decir eso, hermano. Esto tiene que estar fuera del plan de Dios. Pregúntaselo a Daniel. Lo sacaron del lugar donde estaba 70 años. Sin volver a casa. Y Dios fue fiel,
pero Él cumplía lo que tenía que hacer. Tenemos que estar confiados y bendecir, no maldecir. Sin embargo, estamos hablando de someternos a las autoridades. Y hermano, ¿qué hago con alguna autoridad que quiere que haga algo ilícito? ¿Sigue siendo la autoridad? ¿Debo yo obedecerlo igual? Veamos el mejor ejemplo, la palabra del Señor. Acompañen por favor a Daniel, capítulo 3, verso 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho? Nabucodonosor crea una estatua y dice, cuando escuchen un instrumento como todos estos, quiero que se postren y me adoren. Sin embargo, Sadrach, Mesach y Abednego nos dan una tremenda lección de lo que es estar bajo un gobierno, ser respetuosos, pero no en contra de la Torá. Miren lo que dice, les amenaza y les dice, porque si no la adoraren, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo, y ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí cayó, ahí caminó, como decimos. Se estaba metiendo con el Dios de Israel. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, y me encanta, yo necesito esto, esta pasión por el Señor. Miren lo que le dicen estos tres. Al rey, a punto de matarlos, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Mi fe no se vende. Mi fidelidad al Señor. Cuando yo estaba lejos, Él me buscó. Yo no lo vendo. Verso 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano nos librará, oh rey. Hasta allá todo le gustó. Pero miren lo que dice el verso 18, y si no, ahí se me hace, ¿no? Y si no nos libra, oh rey, no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que te has levantado. Dios nos va a librar. ¿Sabes qué? Y si aún no quiere, me recuerda a alguien que dijo, aunque me mates, confiaré en ti. Alguien que es sólido, alguien que no se vende, alguien que fue criado, ¿sabes? En el crisol de la soledad, del desierto, de estar en exilio en casa. Este desierto que estamos viviendo es porque hay algo que viene, hay algo increíble que está por venir. ¿Qué quiere decir esto? Una autoridad debe ser respetada, pero hay un límite. Eso lo muestra Pedro en el libro de Hechos, capítulo 5, todos unánime, en el 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Pero es que mi líder, no va a haber el es que en la presencia del Señor. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Él va a decir, yo te dejé mi palabra cerca de ti, cerca de tu corazón, para que la obedezcas. Pero es que a mí me dijeron, mi mamá, no hay excusas. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Romanos 13, verso 7, pagad a todos lo que debáis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, al que honra, no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. No debáis nada a nadie. No debamos nada a nadie. En este tiempo donde el consumismo está, ¿no? Donde ahora el diablo cambió de cara y dice, aquí está la tarjeta de crédito última, Gold Standard Plus, con milkshake incluido, para que usted pueda pedir todo lo que usted quiera, y estamos debiendo. Por eso colapsan los sistemas bancarios, inclusive, por el alto costo de las deudas. No debáis nada a nadie. Y miren esto, que es una de las cosas que más me gusta, por favor. Vayan conmigo a ver lo que el mismo apóstol Pablo estaba padeciendo ante una autoridad. Verso 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. 3. Entonces Pablo le dijo, imagínate, estamos aquí, están juzgando al apóstol Pablo, le dan una bofetada en la boca, y el apóstol Pablo dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. Lo venció al mal el apóstol Pablo, y no somos ineludibles. ¿Se acuerdan cuando estudiamos que no seas vencido por el mal? Bueno, al apóstol Pablo se le escapó esta. Verso 4. No, el mismo verso 3 dice, ¿estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? O sea, Pablo estaba dispuesto a que ser juzgado conforme a la ley. Y quebrantando la ley me mandas a golpear. Él estaba en su razón. Pero miren lo que pasa, verso 4. Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injuriás?
5, Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Era injusto? Sí, es injusto. ¿Tenía razón Pablo en exaltarse? Por ahí tenía razón. Pero la Torá enseña, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Y Pablo, con toda la calentura que cargaba encima, dijo, no sabía. Perdón. Subió la paloma y me bajó el cuervo del espíritu y me puse loco. Perdón. No podía romper la Torá. Vemos hasta qué punto el dominio propio, cuando vemos la palabra del Señor, al apóstol Pablo es tocado. Volvamos, Romanos 13, verso 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Qué tabla está citando aquí? La segunda tabla de la Torá, la que tiene que ver con el amor al prójimo. El que ama no está haciendo todas estas cosas. El que ama de verdad. Pero ¿qué pasa muchas veces? Nuestro amor, ¿cómo está? Dijo Pedro. Enfermo. Nuestro amor está enfermo. Y necesitamos volver al comienzo. Volver a sus mandamientos. Verso 11. Y esto, conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo. Y dice, hay que apresurarse porque el tiempo es corto. Yo veía una publicación que me gustó mucho esta semana, de alguien que decía, quise predicarle a un judío, y resulta que sabía la Biblia más que yo. ¿Sí? Como yo les decía, es más fácil que alguien que conoce la totalidad de la Torá, de Génesis hasta el final, abra sus ojos simplemente y diga, wow, ahí estaba, era el Mesías de Israel. Que nosotros, que decimos amar al Mesías, pero ¿cuántas veces hemos podido estudiar la Biblia por verso, nos hemos sentado y decir, yo necesito esto, yo necesito hacer un plan, yo necesito saber que estoy caminando, de que estoy estudiando, de que estoy leyendo, que he conocido sus mandamientos y su palabra? ¿Saben qué? Que no conozcamos un pecado no significa que estamos exentos de ellos. Yo me puedo ir a Inglaterra y empezar a manejar por el lado derecho y me van a llevar preso. Y yo no le puedo decir al juez, es que en Argentina conducimos de ese lado. El juez, ¿qué me va a decir? Culpable, señor, a la cárcel. El que yo no conozca que cambien las leyes de tránsito no me hace indulto a mí de que no he conocido la totalidad de la palabra. Es que yo pensé porque a mí me dijeron que era de Mateo para adelante. No vamos a tener excusa. Vean lo que dice el verso 14, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. No provear, no proveas los deseos de la carne. Tú ya sabes que Instagram te hace mal. Ya lo sabes. No lo proveas, córtalo. Tú ya sabes que ese amigo te provee los deseos de la carne. ¿Qué le vas a hacer? Hasta la vista, baby. Sácalo de aquí. ¿Qué dice la palabra? Es mejor, si tu ojo te es cuestión de pecado, arráncalo. Es mejor estar sin ese ojo, entrar al reino de los cielos, que entrar con los dos al reino del infierno. No proveamos los deseos de la carne. Si ya los conocemos. Entonces no estemos esperando, no, yo ya estoy en el Señor, aleluya, yo ya esos cosas. No lo hagas, no lo proveas. Es mejor no tener Facebook y mirar simplemente una actualización por un link que sabes que va a tener problemas. Es mejor arrancar la tarjeta de crédito y vivir con débito a estar angustiado y pasar mal. No proveamos para los deseos de la carne. Ahora, me encanta esto y quiero que vayan conmigo a lo maravilloso que enseña Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros. O sea, ya estamos hablando de cómo ser en el reino, cómo la gente nos va a mirar, cómo somos nosotros el especial tesoro en las naciones, cómo debemos ser revestidos del Señor Jesucristo, revestidos del amor al Padre, pero tenemos ciertas conductas que hacer. Y la palabra lo enseña en Efesios 5, verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre ustedes. No se nombre entre ustedes. Quiere decir, si yo ya sé que este grupo con el que salga a almorzar
Mi caso, por ejemplo, hombre. Yo ya sé que ese grupo de amigos que tengo no dejan de hablar si no es de la cola de la una, de la pornografía del otro, de que a este le robaron, que pasaron un certificado médico falso y todas esas cosas, de cómo le fueron infieles. ¿Yo qué hago ahí? No, hermano, es que yo no comparto, aleluya. No haces nada ahí. ¿Qué estás haciendo ahí? No proveas a los deseos, ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, o sea, ni siquiera de obscenidades. Truanidades tiene que ver con obscenidades, que no conviene, sino antes bien acciones de gracia. Oh, qué mal que estamos, hermano, estamos terribles, hermano. Vio la carne, vio el pan, que estamos que... O sea, gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque pase lo que pase, tú eres mi Señor. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que me... Es más oscuro cuando más pronto va a amanecer. No importa, Señor. Job te amó cuando no tenía nada y lo bendijiste. Señor, yo te amo. No importando. ¿Qué tal si Dios es el que está gestando todo esto? No, este país... Y empezamos a maldecir. Mira lo que está pasando y lo que pasó en mi país y tuvimos todos que salir de ahí. ¿Y si Dios está detrás de eso? ¿Qué tal si Dios está ejerciendo su juicio sobre alguna nación? Está ejerciendo juicio sobre este mundo. Por eso la palabra dice, hijo mío, huye de ella. No intentes arreglarlo. Porque este sistema, ¿cómo va a ser? Juzgado. Nos llama a salir, no a querer repararlo. Él ya lo condenó. Tenemos que volver a sus palabras. Verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. 7, no seáis pues partícipe con ellos. 8, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. La palabra justicia, la palabra hebrea sadiquía. ¿Se acuerdan que en griego cómo era? El anomos, ¿se acuerda qué significaba? La transgresión de la Torá, el estar sin ley. Y verdad. ¿Quién me dice que es la verdad? La suma de su palabra. Salmo 119, verso 160. La totalidad de su palabra. De Génesis a Apocalipsis. No, la verdad está aquí en el librito de Galatas. No. La verdad está aquí en el libro de Malaquías. Esa es la totalidad de su palabra, lo que es la verdad. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. No es lo que nos dicen. Tenemos que comprobar lo que es realmente agradable al Señor. Y estamos terminando, verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. 13. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, hechas manifiestas porque la luz es manifiesta a todo. El peor error, ¿cuál es siempre? Nadie se va a enterar. ¿No? Lo que pasó allá, pasó y nadie lo va a saber. Todo se hace manifiesto. La luz va a esclarecer todos. El que miente una vez, ¿cuál es el problema? Que tiene que seguir mintiendo para que su mentira se vea confiable. Y después te olvidas hasta lo que mentiste. Por eso siempre es mejor decir la verdad. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechemos el tiempo. Cuando un día es malo, ¿sí? Hay una filosofía que me gusta mucho. Dice que el día que peor te sientas, mejor vístete. ¿Sí? Aprovecha un día que es malo. Cámbialo. Porque el Señor hizo el bueno para el día del bueno y al malo para el día del malo. Para que nada más encontremos después de ellos. Verso 17. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Quién sabe cuál es la voluntad del Señor? Muchas veces uno escucha eso, ¿no? Que sea la voluntad de Dios. Pero yo pregunto a la comunidad de estudiantes, ¿qué es la voluntad del Señor? Muy bien. Romanos 12 enseña, dice, tú que te glorías en Dios y confías en la ley y apoyado en ella, escoges lo mejor y conoces su voluntad. No es algo místico, no es, Señor, y ahora te muestro, hijo mío, la voluntad es que esa chica que viene con zapatos rojos y media verde va a ser para ti, es mi voluntad. Y el Señor ya dijo, mi voluntad es buena, agradable y perfecta y está cerca de ti, está en sus mandamientos. Él ya lo dijo. 18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y canciones espirituales.
Imagínense, yo cuando le hablo a Facu, tengo que hablarle en salmos. Ahora, para hablarle a Facu en salmos, ¿qué tendría que hacer yo? Primero, aprender los salmos. Digo, ¿cómo estás? No puedes hablar, ¿por qué? Y no estudié salmos todavía. Es un mandamiento. Tenemos que hablar con salmos, con himnos y con cánticos. Hagamos una auditoría mental de lo que hablamos. ¿Estamos hablando con salmos, con himnos o con cánticos? Si no es ahí, corramos de ese lugar. Si nuestra vida no está siendo totalmente para dársela al Señor, ¿sí? No desperdiciemos la oportunidad de poder darle a Él todo aquello que Él se merece, cuando ha sido tan bueno con nosotros. Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador y es nuestra autoridad. Antes que obedecer a un hombre, obedecemos a Dios. Que sea ese siempre nuestro anhelo, Señor. El buscarte a ti con cada foro más íntimo de nuestro ser, con cada pedazo de nuestra alma, Señor. El agradarte, el estar delante de ti, el poder ser hallados en algún momento, de que podamos ser llamados tus hijos. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, también por los hombres y mujeres que dedican su vida, Padre, a llevar tu palabra. Señor, a hacer tus mandamientos, Padre. Permítenos conocer y honrar a maravillosos líderes, hombres que aman tu palabra, aman al Mesías de Israel, Señor. Gracias por aquello, Señor, que tú estás levantando en estos tiempos, Padre. Y permítenos, Señor, llegar a ellos, Padre, y ser una gran familia que está volviendo a tus mandamientos. Amén. Amén. Hasta aquí ha llegado capítulo 13 de Romanos. Quiero darle las gracias al Señor porque es bueno, a la comunidad de Sucata Viv Buenos Aires por haber estado aquí, a la gente que nos sigue a través de la página de Facebook y de YouTube y a los que nos escuchan los audios a través del Spotify. Que el Señor les recontra bendiga y nos vemos la próxima semana para estudiar Romanos capítulo 14 en las palabras del apóstol Pablo. Shabbat Shalom.